toma el relevo. Bienvenidos un día más a Hot Tag, soy Santiago Tomasi como siempre, y lo primero es pediros unas pequeñas disculpas. Sé que el audio no está del todo bien en estos vídeos, no lo estará esta semana, se me ha roto el ordenador, estoy con un portátil que me ha dejado muy amablemente Luis, pero evidentemente el nivel de sonido pues es peor que el de mi ordenador. Espero que para finales de la próxima semana podamos volver a tener vídeos con mejor calidad de audio, pero volvemos a lo que yo quería ver, y es que hoy quiero hablar del booking. El booking es un tema que siempre es muy polémico, que siempre entra en mucho debate y que siempre está la discusión de no, pero es que el booking es bueno, el booking es malo, el 50-50, el no 50-50. Hay que entender que el mundo del wrestling tiene un problema y una gran desventaja respecto al resto de series. En el resto de series no dependes de resultados deportivos. Sí, que evidentemente tú predeterminas los resultados deportivos y tal, pero en el mundo del wrestling lo que ocurre es que cualquier resultado ya es susceptible de ser analizado. En una serie, que una historia empiece de una forma y luego la cambies y luego la muevas y luego tal, es más, entre comillas, sencillo. También es difícil, que en el mundo del wrestling es prácticamente guión en directo. Porque claro, tú haces el show, supongamos, WWE, tú haces el show del lunes, tú haces Raw. Tienes que hacer posteriormente el Raw de la semana que viene. Y lo que ocurre esta semana depende de lo que ocurre la que viene. Que alguno dirá, como las sitcoms. Pero, por ejemplo, las sitcoms lo que hacen es, tú llegas en, por ejemplo, febrero, grabas todo y la serie empieza en mayo. Por tanto, de mayo a el momento determinado, de diciembre, por ejemplo, tú no te tienes que preocupar porque la serie ya está hecha. En el wrestling no. En el wrestling todo eso que tú tienes que hacer, lo tienes que hacer semanalmente. Si a eso le añadimos las opciones de lesiones, las opciones de posibles problemas, las opciones de que este luchador no pueda aparecer esta semana, sobre todo en empresas más pequeñas, se transforma en una solución muy complicada y que constantemente se retroalimenta, pero es que quiero dar la victoria a este, pero si este no aparece, pero es que este no se va bien con tal y dentro del ring no tienen química, entonces el fan no les gusta. Entonces, estoy echando el freno de hoy es un poco para defender a veces los criterios de booking. Por ejemplo, en este vídeo no voy a defender los criterios de booking de WWE porque me parecen horrendos. Pero, por ejemplo, sé que con New Japan hay mucho enfado. Y con New Japan se critica mucho. Es que los combates son excesivamente largos en esta era. En la anterior no lo eran tanto. Que los combates sean tan largos me aburre. Claro, yo eso lo entiendo. Pero si tú vas a vender entradas para shows de 3 horas, por ejemplo, del G1, y solo tienes 5 combates del torneo, o metes mucho multiman antes, que la verdad es que es bastante aburrido, o los 5 combates del G1 tienen que ser largos. Claro, el problema es que hace, por ejemplo, mismamente 3 años, no había problema. El G1 tenía el suficiente talento para que un Tanahashi contra Okada se vaya 25 minutos y no pase nada. Ahora tienes, por ejemplo, a Chase Owens y a mi amigo Toru Yano. Que no es una crítica a Toru, Toru me encanta. Pero claro, eso ya te está forzando a tener una serie de combates que se alargan en el tiempo, que deberían ser combates cortos para el fan habitual, para el fan interesado. Si no hubiera pandemia, seguramente gente como Chase Owens no estaría en el torneo. Sí estaría gente de New Japan Strong que da combates más largos. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Meto mis shows de una hora menos para que así el fan que está en casa no se enfade? ¿O meto el show largo para que el fan que ha comprado la entrada por un show de X tiempo no se enfade? Es constantemente esa dicotomía donde ¿qué es más importante, el fan de casa o el fan de fuera? Igual ocurre con el booking cuando un luchador va a su casa. WWE tiene la tradición de que si un luchador va a casa, pierde, porque así consigue más esto para la próxima vez que vaya, lo cual en la era de los territorios era horrendo, ahora más o menos, bueno. ¿A qué me quiero referir con esto? A que hay distintos criterios, obviamente, y que haya criterios tiene todo el sentido del mundo, a mí me parece que es razonable. ¿Cuál es el tema de eso? Que de repente llegan los fans y dicen los fans, ah, pues no, pues esto es una vergüenza, ¿por qué? Porque yo considero que esto no es wrestling, porque para mí no es wrestling, porque tal, o este booking es malo, porque cual. Yo siempre digo esto, el TEU está genial, el TEU 2020, bueno, aunque este año está bastante peor que los anteriores, sobre todo porque no hay mods por la bronca que tuvieron. En general, es un juego que te permite buquear, que te permite aceptar, que te permite crear tus storylines. Pero luego, hacer productos televisivos de tanto tiempo es un problema. Porque, por ejemplo, si tú haces un programa de 1 hora o 2 horas, estoy pensando en MLW y en NWA, tú más o menos tienes una estructura clara, puedes definirlo fácil y no tienes que volverte loco a rellenar tiempo. Pero vayamos a WWE, que es el mayor problema que tienen. Tienes 3 horas de Raw, 2 de SmackDown, una de NXT, una de NXT UK. Sé que hay distintos bookers, es decir, que no es el mismo grupo de booking haciendo todos los shows. Pero supongamos, en Raw es cierto que tú tienes mucho talento, ¿vale? Es decir, que sí tienes una pool de talento muy amplia.
pero es que tienes 3 horas. Pero es que buquear 3 horas, 2 horas y media con anuncios, me da lo mismo, es prácticamente todas las semanas hacer más de una película. No, pero Tom, pero es que, y esto lo debatimos siempre, el booking de un show de 3 horas es prácticamente imposible. Porque lo que te genera es, o A, pasan demasiadas cosas y el espectador se dispersa, o B, hay demasiado relleno y el espectador no está interesado. Ver algo de 3 horas, si es una película, estoy pensando en El Padrino, lo haces. Si es ver algo así, lo sueles enganchar. Pero si son episodios de algo de 3 horas, siempre va a haber una parte que va a ser aburrida, una parte que no te va a interesar, y siempre vas a ver una parte, más grande o más pequeña, que tú puedas decir, pues vaya mierda. Y no es que lo digas porque tú eres mala persona, o porque eres un hate, o porque eres un cabrón. Lo dices porque en 3 horas de show siempre va a haber algo de relleno, siempre va a haber un combate que no es interesante, siempre va a haber una storyline que ya hemos visto, un combate que se repite. Ese es el problema de las 3 horas. La ventaja que tienen SmackDown, Dynamite, etcétera, etcétera, son las dos. Porque en las dos sí es cierto que es un show, entre comillas, largo. Largo para los estándares de los 90, no largo para la actualidad. Pero te funciona bien porque lo que tú haces es una especie de, bueno, yo veo esto, hablo de esto, hago esto y tengo 3 storylines principales. Si las encajo bien en tiempo, ya me he comido la primera hora y cuarto, la primera hora y media. El resto del show puede ser un poco más para probar gente, para storylines alternativas, funciona más fácil. Claro, ¿cuál es el punto de esto? Que también se genera que el roster esté más fresco en cuanto a combates. Me explico. Siempre se dice, es que WWE repite muchos combates. Y es totalmente cierto. Es decir, si cualquiera se fuera a Cage Match y se pusiera a revisar, que es algo que podemos hacer todos, tú ves, hostia, este round, hostia, el round anterior, hostia, el round anterior, hostia, el round anterior del round anterior, hostia, el round anterior. Es decir, constantemente es un, coño, es que esto ya lo he visto, coño, es que esto ya lo he visto, coño. Y tú dices, sí. Lo peor es que es totalmente cierto, ya lo has visto. Pero entonces el problema es que si tú tienes 3 horas, por mucho que el roster sea muy amplio y técnicamente puedas usar a todo el mundo, no todo el mundo está en la misma posición. Es decir, Bron Breakker, por ejemplo, que está en NXT, si a Bron Breakker lo subes a WWE, puede pelear la primera semana con... Es que ahora mismo el roster de WWE es un poco locura, pero yo que sé, contra... si no me ocurre ahora ningún nombre de Raw. Estoy un poco... Bueno, con Drew McIntyre, vale, pongamos. No, porque Drew McIntyre es main eventer. Tú no puedes ponerla ahí porque, claro, es que no puedes, porque es un problema. Vale, bueno, eso es verdad. Le pongo con Damian Priest. Bueno, tú puedes ponerle con Damian Priest, sí, sin duda. Pero no puede ir por el título porque es el debut. Bueno, vale, pues le pongo con AJ. Genial, le pones con AJ. AJ, claro, pero es que AJ tiene que ganar porque AJ es top. Y no lo digo a malas, es que AJ es top, es que AJ está arriba. Bueno, pues le pongo con Tozawa. Ya, pero es que nadie tiene confianza en Tozawa. Y en Apollo Crews, ya bueno, es que Crews no me importa. Es decir, se genera una sucesión de cosas que constantemente es un en plan de... Sí, bueno, pero es que esta persona en concreto no es tan interesante como tú crees. No, pero es que claro, si le das victorias y tal... No, porque el problema que hay es que WWE, como cualquier empresa, ya está establecida en una serie de luchadores que están arriba, una serie de luchadores que están abajo, una serie de luchadores que pueden evolucionar y que la gente está detrás. Pero claro, el problema con lo que yo estoy definiendo es en ningún momento, y no es coña, pero en ningún momento va a estar todo el mundo arriba. En ningún momento tú puedes tener un pool ilimitado de talento de, mira, voy a hacer que la gente pelee 10 veces en 10 rounds y que no sean los mismos combates. Y claro, una vez tienes eso ya confirmado de no puedo hacer esto porque jaja lol, porque he tenido este problema, lo que descubres es que buquear no es fácil. Y que buquear no es fácil porque constantemente la respuesta es de, bueno, me la suda, bueno, este combate ya lo he visto, bueno, este combate porque me va a interesar, bueno, este enfrentamiento muy guay crack, pero es que no es lo que yo quiero ver. Y todo eso hace que el producto sea mucho menos querido. Evidentemente esto no es una crítica a los fans, porque los fans, coño, pues unos son soberanos, dos, yo no quiero ver Bobby Lashley contra, yo que sé, contra Drew McIntyre todas las semanas. No porque no me gusten ellos, sino porque me aburro de ver el mismo combate una y otra vez. No, pero es que claro, si lo giras, si lo cambias, si lo ves de esta forma, estoy viendo el mismo combate otra vez. No, pero es el mismo combate, me da igual que haya un resultado distinto, y ese es el problema que tiene WWE, por ejemplo, que es, si yo hago el mismo combate, pero doy un resultado distinto, la gente va a aceptarlo como un combate distinto, por tanto va a apoyarlo, por tanto cual, mentira, falso, no es verdad. Si tú das un combate que gana, por ejemplo, Bobby Lashley a Drew McIntyre, y la semana que viene gana McIntyre a Lashley, se acaba.
¿Por qué? No, pero ¿cómo se acaba? ¿Cómo nos enfrentamos? ¿Cómo tal? Porque la gente está cansada y no quiere ver esa rivalidad, porque ha visto ese combate 8 veces antes del pay-per-view. No, pero Tom, es que el problema es que no tienen ninguna solución para ello, porque tu show es tan largo que a pesar de que tú le pongas una solución, no tiene solución. Oye, pero es que eso entonces implica que el wrestling siempre va a tener ese problema. Mientras que Raw sea de 3 horas, sí, sin duda, siempre va a tener ese problema. Y luego viene lo que a mí me gusta llamar como el dilema Vince Russo. ¿Cuál es el dilema Vince Russo? Todos sabéis que yo aborrezco a Vince Russo para Booking. Pero tiene una cosa buena, y tiene una cosa que aporta, y tiene una cosa que desde él se intenta usar en el wrestling. ¿Qué es eso? ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, obviamente, a la decisión de que todo el mundo tiene que tener un personaje, ese personaje tiene que estar desarrollado, o sea, tiene que trabajar sobre el mismo. Es decir, que haya una historia detrás del personaje. Eso está bien, eso está guay, eso tiene sentido, eso, joder, Tom, pero es que eso no se le puede criticar porque eso es una muy buena idea que aporta. ¿Cuál es el problema de esa muy buena idea que aporta? Que tenemos el gran conflicto y el gran problema de si todo el mundo tiene que tener un personaje, todo el mundo tiene que tener tiempo en pantalla. Si todo el mundo tiene que tener tiempo en pantalla, hay problemas. Sobre todo, ¿por qué? Porque ocurre algo que me resulta muy curioso y nos pasa a todos los fans. Los fans antes no nos interesaba tanto en la zona baja de la card, de los 90, los 80, es decir, la zona baja era un pavo que peleaba y ya está, daba lo mismo, era un pavo que peleaba, punto. Ahora, ¿qué pasa? Que ya no es un pavo que pelea, ahora es alguien que tiene un personaje y que por tanto queremos buqueado en relación con ese personaje. Y eso provoca que haya una serie de personajes que no tendrían por qué estar en pantalla, pero tienen que estarlo porque los fans lo piden, porque tiene un desarrollo de personaje. Véase, por ejemplo, en la actualidad Liv Morgan. Liv Morgan, no, es que Liv Morgan se merece un push. A mí Liv Morgan no me parece que se merezca un push. Pero si tú lo usas en televisión de forma regular, el fan va a esperar que tenga un push que reciba una cierta importancia que no está recibiendo. Entonces el fan se va a enfadar porque va a decir, oye, yo he venido aquí porque supuestamente Liv tiene un push, tiene este personaje, tiene este otro personaje y no se la usa. En Malina, por ejemplo, igual. Que Malina era una enorme mierda y nadie quería verlo. Sí, pero en Malina había interés. ¿Por qué? Porque hay un personaje de Emma nuevo que luego no tiene tiempo en televisión, que luego no se usa, que luego tal. Es decir, lo que se genera es una especie de bucle cíclico donde es ese personaje no debería estar en televisión porque no tiene sentido, pero ese personaje tiene una storyline. Entonces tenemos que usarle y los fans nos piden que se le use porque ellos quieren saber qué pasa con esa storyline que en un primer momento no iba a suceder, pero sucede. Entonces lo que tienes es una Macedonia de todo el mundo tiene que aparecer en shows limitados de tiempo y si no me enfado. Y cuidado que esto no defiende problemas de booking como por ejemplo WWE siendo incapaz de buquear una división por parejas, All Elite siendo incapaz de de buquear una división femenina, NWA en general siendo incapaz de buquear un midcard más o menos serio, es decir, todas las empresas tienen sus problemas, ¿vale? Sí, pero el punto aquí y el drama aquí es, tú tienes que tomar una decisión de booking, pero hagas lo que hagas por culpa de Vince Russo, eso va a causar problemas. Y por culpa de Vince Russo, repito, es una de las cosas que mejor ha hecho Vince Russo en su vida, que es el decir, oye, el mundo del wrestling es un tema que todo el mundo necesita personaje para que todo el mundo tenga cierto interés, que tú dices, no, bueno, Tom, sí, es que necesitas eso para que tenga cierto interés. Entonces, lo que se te queda ahí, y es un problema gordo, es bueno, pero entonces, si el wrestling como tal tiene esto, el resto me da igual. Y la respuesta es, no. Lo que pasa es que el wrestling tú tienes que buscarlo de una forma en la cual esos personajes que van a perder sean interesantes, tengan un personaje conocido y el fan pueda tener algún motivo para apoyarle o abuchearle. Esto Vince Russo en los 90 lo consigue mucho mediante el swerve, mediante la sorpresa, mediante el ¡buah! ¿Qué va a hacer ahora Funaki? Que de repente es heel o face o va a pelear por el título. Pero tiene una gran desventaja. Y lo llamo el efecto Lost. Si Lost, tú ves los episodios uno tras otro, en plan, sin ver la serie, uno, otro, te tapa. Porque todos los papeles acaban en cliffhanger que te hacen ver el siguiente show. Es decir, lo que hacía Russo en WWF. Gana Rock el título. Bueno, ¿y qué pasa la semana que viene? Bueno, ¿y qué pasa la semana que viene? Bueno, ¿y qué pasa la semana que viene? Eso está genial. Y eso como espectador en el momento te llena. Pero en el momento en el que tú frenas, no ves una semana, cambias, lo ves a posteriori, envejece muy mal. ¿Por qué envejece muy mal? ¿Por qué Lost, por ejemplo, ha envejecido fatal y es una serie que está, no voy a decir mal vista, pero sí es un poco que no gusta mucho? Que no gusta mucho a que los que lo ven posteriormente una segunda vez.
Porque resulta que no se explica nada. Es decir, tú estás trabajando con un show que se basa principalmente en la necesidad de swerve, 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 swerve. El tío que lo está viendo en ese momento en directo flipa porque su pregunta es ¿qué va a pasar la semana que viene? Es imprevisible, es loco. Pero el problema que tiene es que esa imprevisibilidad va en contra de la lógica. Es decir, el slow booking que se dice, el long term booking, en la época de la Attitude no existe. En la época de la Attitude lo que tenemos son fogonazos y cambios. Por ejemplo, lo de Rock. Rock durante todo el Survivor Series del 98 es ayudado por la Corporation. Vale, bien. Pero semanas previas, ese personaje de Rock no encaja para nada en que le estuve ayudando a la Corporation por las cosas que le hacen. Y las cosas que le hacen me refiero a putadas varias, no como en el Survivor Series que parece que es que Rock es muy listo. Pero es que tú ves eso y dices, bueno, vale, esto tiene sentido, tiene un cierto problema y tiene un cierto enfrentamiento, pero tiene lógica por tal y cual. Vale, bien, hasta ahí todo va bien, hasta ahí todo podemos hasta debatirlo. Y de repente te encuentras cosas como Vince McMahon, It Was Me Austin, All Along, siendo parte de la Corporation, del Ministry of Darkness, ¿vale? Corporation Ministry. ¿Ahí tiene sentido? No, ninguno. ¿Pero funciona? Sí, porque el swerve mola. Entonces tú te quedas enganchado en el swerve y no giras. Y es algo que Vin Russo intentó hacer en WCW, pero no tenía el suficiente talento para hacerlo por sí solo. Pero es, si tú haces el cliffhanger lo suficientemente bien, das un momento icónico y ese momento icónico se te queda en la cabeza y se te olvida que no tiene sentido. Ahora bien, cuando llegue la siguiente generación, te dice, oye, esto no cuadra con el personaje o con la historia del personaje. Y entonces la sensación que te queda o la situación que te queda es bueno, vale, esto está muy bien, esto está muy guay, esto a mí me interesa mucho, pero no tiene unas consecuencias. Vale, tenemos entonces la opción de buquear de forma que el espectador actual se interese, pero el de futuro se canse. Y el efecto ruso lleva a otro problema, que es que las derrapadas son muy fáciles. Porque constantemente no dependes de una storyline detrás, no dependes de hay una fecha, no dependes de Mick Foley va a ganar el título en X, sino que dependes de la reacción del público. Y si dependes de la reacción del público, una semana puedes ser el hombre más importante del mundo y a la semana que viene pegar una derrapada terrible y hundirte. Ese es el principal problema de booking, que actualmente en el mundo del wrestling, y entiendo el motivo porque es mucho más sencillo captar, se hace mucho booking de ese estilo. Estilo ruso, ¿a qué me refiero? Cambio de guión, volantazo, giro, volantazo, giro, volantazo, giro, y tú dices, ¿tiene sentido? Sí, porque el espectador se atrapa, porque el espectador quiere verlo, es decir, es tan fácil como si CM Punk y Daniel Bryan debutan, yo voy a ver el show, pero ¿cuál es el plan detrás? En este caso, la Elite sí tiene un plan detrás, pero ¿cuál es el concepto que hay detrás? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es el plan a largo plazo? ¿Cuál es el funcionamiento? Y la respuesta que te darán muchos bookers, que yo mismo he dado varias veces, es ¿para qué voy a planear yo a largo plazo si es que este pavo se puede partir la rodilla y se acaba? Que tú mentalmente no puedes decir eso, obviamente, porque decir eso es gravísimo. Pero es que es cierto, es que tú siempre tienes que tener en cuenta que dentro del mundo del wrestling siempre hay alguien que te va a llegar y te va a decir, pues no, pues estás roto, pues no vas a pelear, pues estás jodido. Y tú dices, joder, es que esto es una mierda, es que esto es muy jodido. Es que eso es lo que ocurre, que a veces en el mundo del wrestling no se puede buquear para todos, no se puede buquear fácil. Entonces, yo, la verdad, la sensación que tengo es eso, que el wrestling, buquearlo es muy fácil desde casa, yo mismo muchas veces me quejo del booking, pero luego en el mundo del wrestling me da la sensación de que dentro de las empresas es casi imposible por eso. Y ya no estamos hablando de, pues yo me enfado, pues yo te digo que no pierdo, pues cláusulas creativas y demás mierda, porque allá sí que te puede volver loco y ahí sí que es imposible. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? ¿Está guay el mundo del wrestling? Por supuesto. ¿Se disfruta mucho del mundo del wrestling? Por supuesto. ¿Se disfruta de los bookings buenos, correctos y adecuados? Hombre, obviamente. Pero el problema es que no hay esa sensación para decir bueno, es que esto es la hostia, bueno, es que esto es genial, bueno, es que esto es muy malo. Da la sensación de, vale, pues no me gusta, vale, pues esto es booking, pues este booking no me interesa, pues este booking tal. Y tienes que encontrar siempre un booking que te guste, un booking que disfrutes y un booking que a ti te resulta relevante. Pero la realidad es que por mucho que ese booking te resulte irrelevante, no implica que sea bueno, o que sea malo, o que sea eficiente, o que no. Y eso creo que es un tema muy importante, es un tema que se va a hablar más y creo que debemos valorar un poco más el trabajo de booking. Aún así, repito, hay empresas, ya no me refiero directamente a WWE, que su booking en las últimas semanas es
sencillamente desastroso. Y eso hay que decirlo. Pero también hay que reconocer que muchas veces el wrestling tiene esos problemas de booking de forma intrínseca. Con esto despedimos, mañana volveremos con WWE, que creo que sí saldrá bien el vídeo. El martes con TNA, que ya veremos. Y el miércoles con la Wrestling Live. Yo me despido y hasta la próxima.